mensaje que no encuentra futuro. En verdad para mí es un gusto, una alegría poder compartir noticias médicas, homeopáticas, noticias de salud con todos ustedes. Le doy la más cordial de las bienvenidas a todos los enfermos, médicos, visitantes. A los enfermos en particular les quiero animar a que continúen su tratamiento homeopático. A los médicos un espíritu de buena voluntad, que le conozcan, y a nuestros visitantes, gracias. Y aunque no puedo cambiar al mundo, déjame intentarlo. Esta canción se la quiero dedicar. Esta es la segunda entrega de una semblanza que hemos preparado acerca de la vida del fundador de la medicina homeopática, Samuel Cristiano Federico Hahnemann Spies. Tres acontecimientos, tres hechos históricos sobresalen en la historia de Sajonia, la actual Alemania, e influyeron en la vida en el medio de Hahnemann. El primero fue en el siglo XVI, la conversión al luteranismo; en el siglo XVII, la invención de la porcelana; y en el siglo XVIII y el siguiente, el descubrimiento de la homeopatía. El gran elector de Sajonia hizo suya la causa de Lutero, a quien le protegió y también le dio refugio en el castillo de Wartburgo. La reforma se extendió por Sajonia y trascendió al resto del mundo. Los ascendientes de Hahnemann, sus padres, se convirtieron a Jesucristo y él también abrazó el cristianismo. Padres, Cristiano Godofredo Hahnemann y Juana Spies, ambos cristianos, su familia también cristiana. ¿Cristianos de qué tipo? Cristianos luteranos, pietistas o puritanos, que tenían la Biblia como palabra inspirada de Dios y norma de vida y de conducta. Meissen es el lugar donde se descubrió la porcelana. Y también es la pequeña ciudad donde nació Samuel Hahnemann. Esta pequeña ciudad de Sajonia está situada en la confluencia de los ríos Elba y Meissen. La historia de Hahnemann la contaremos iniciando en Alemania, Sajonia. Nos situamos al principio del siglo XVIII, cuando Sajonia, que hoy día es Alemania, estaba formada por un gran número de reinos en miniatura. Pequeños príncipes, duques, condes gobernaban cada uno su propio territorio e imitaban a los grandes reyes. Los grandes reyes tenían su propia corte, a todo lujo, su teatro, palacios, y estos pequeños príncipes, estos reinos en miniatura, rivalizaban en vanidad y ostentación, tratando de imitar toda la suntuosidad de la corte, principalmente de la corte francesa. Todo esto era un gran gasto que comprometía el estado de sus finanzas, y por todos lados buscaban fuentes de riqueza para poder cubrir, para poder mantener el déficit de sus presupuestos. De esta manera, los príncipes contrataban alquimistas, contrataban sabios y a todo aquel que declaraba que tenía poder de fabricar el oro. Cada gran señor tenía un alquimista a sueldo y se le encerraba a fin de que trabajase solo para él. Federico Augusto I, el fuerte elector de Sajonia, puso bajo su custodia a Juan Federico Böttger y le pidió que hiciera oro para él. Por supuesto que no tuvo éxito en fabricar oro, pero después de varios años buscando oro, lo que descubrió fue la porcelana. Este procedimiento de la porcelana fue explotado. El castillo del príncipe de Meissen en Sajonia fue transformado en una fábrica de porcelana, porcelana que hasta el día de hoy es conocida en todo el mundo. La prosperidad tocó la fábrica de porcelana y se abrieron fuentes de trabajo. El padre de Samuel Hahnemann, de nombre Cristiano Godofredo Hahnemann, trabajaba en forma artesanal como pintor de los decorados de la porcelana. Seguramente Hahnemann, al ver a su padre preparar los esmaltes, adquirió el gusto por el estudio de la química. Su padre de Hahnemann era artesano pintor de porcelana. De esta manera fue inaugurada la primera fábrica de porcelana en Europa el 6 de junio de 1710. Esto en el castillo Albrecht.
Ahora la porcelana pasa a ser la riqueza más importante del país. Se comerciaba la porcelana en todo el mundo, lo cual abría fuentes de trabajo y oportunidades. El padre de Samuel Hahnemann se sintió motivado a dedicarse en esta área de la porcelana, trabajando artísticamente como dibujante y como pintor de los motivos decorativos de la porcelana, lo cual en ese momento era bien remunerado. Se tiene por fecha que llegó a Meissen por el año 1744 y que quizá comenzó a trabajar artísticamente por 1748. Cristiano Godofredo, padre de Samuel Hahnemann, llegó a ser jefe de los pintores que trabajan con él en la fábrica, siendo buena su reputación y su nombre conocido de los grandes señores y hasta del rey, aún estimado por su trabajo y sus cualidades de fidelidad. No por ello dejó de ser plebeyo. Como artista fue un espíritu culto, admirador de Juan Jacobo Rousseau, y escribió una pequeña obra sobre pintura de acuarela, y por supuesto no descuidó la educación de sus hijos. De esta manera honrada, ganaba la vida y luego de haber enviudado trágicamente, se unió en matrimonio con la hija de un militar, capitán de alto rango de las tropas del duque de Sajonia-Weimar, de nombre Juana Cristina Spies, que fue la madre de Samuel y con quien formó un bello hogar, que procreó 5 hijos, de los cuales el tercero fue Samuel Hahnemann, nacido en Meissen entre el 10 y el 11 de abril de 1755. Los padres de Hahnemann, a pesar del trabajo de uno en la fábrica y de las ocupaciones domésticas de la otra en el hogar, fueron los incansables profesores con los cuales Samuel Hahnemann aprendió a leer y escribir. Ellos, escribió el mismo Hahnemann, se esforzaron por elevar el espíritu de su hijo por encima de la vulgaridad. En su autobiografía, Samuel Hahnemann honra a sus padres. Él dice que su padre le enseñó más que por palabras, le enseñó con su vida misma, con sus hechos, con su estilo de vida cristiano. Hay una frase que quedó grabada en lo profundo del corazón de Samuel Hahnemann y fue dirección, guía en su vida por parte de su padre. Y es que su padre le decía al pequeño Samuel que él debía en todas las cosas ser y actuar sin aparentar. Y si bien en algunos métodos de educación parecían rígidos, eran motivo de su tiempo. Él amaba a sus hijos con inteligencia, vivía para ellos, y si en alguna ocasión aparentemente trató de poner algún obstáculo a los estudios de Samuel, lo hizo en contra un tanto de su voluntad, más bien apremiado por la necesidad de recursos materiales, por lo cual él buscó que Samuel se dedicara al comercio. El hogar donde nació era un hogar pobre. Y es que si bien la fábrica de porcelana trajo abundancia y prosperidad a Meissen, de forma tal que su padre de Hahnemann pudo comprar una casa en las orillas de la ciudad, las guerras, desgraciadamente las guerras y otras penurias trajeron pobreza, trajeron inquietud a la ciudad. De tal manera que cuando Samuel Hahnemann tenía 1 año y medio, comenzó una nueva guerra, la Guerra de los 7 años, de 1755 a 1763, lo cual trajo mucha pobreza y grandes carencias a Meissen, de forma tal que la fábrica de porcelana ya no podía pagarles ningún salario a sus trabajadores en esos momentos, y el padre de Samuel llevaba a su casa porcelana en lugar de dinero. Él procuraba venderla, buscando en aquellos difíciles tiempos mantener a su familia, que todavía constaba de 5 personas en aquel momento. Además, se dedicó a pintar pequeños escritos usando la técnica de la acuarela. De esta manera, la infancia de Samuel estuvo rodeada de dificultades económicas, miedo, guerra y desolación. Circunstancias que fueron moldeando su carácter, que imprimieron un sello muy particular, fomentando en Samuel Hahnemann una tenacidad sin igual y una dedicación en la búsqueda de la verdad. Dice el doctor François, el recuerdo de los crueles padecimientos de los pobres heridos y el descuidado modo en que se les aplicaban tratamientos usando tijeras de campo para practicarles cirugías, posiblemente
pudieran haber sido estas experiencias las que determinaran la elección de su carrera profesional. En 1791 escribía Hahnemann: mi padre, Christian Godofredo Hahnemann, me enseñó a leer y escribir junto con mi madre Johanna Cristiana, de soltera, Spies. Este padre mío, muerto hace ya 4 años, tenía, sin haber adquirido nunca ningún conocimiento científico, los más sanos conceptos encontrados por él mismo, de aquello que es lo bueno, y que puede ser llamado digno en el ser humano. Estos conceptos los sembró en mí. Actuar y ser, sin aparentar, fue su notable enseñanza, la que más que con sus palabras me la dio con su ejemplo, el cual influyó en mí más que cualquier cosa que me pudiera decir. Doquiera que hubiera algo bueno que hacer, ahí estaba él, con frecuencia, sin hacerse notar, en alma y cuerpo. ¿Cómo habría sido posible que yo no lo imitara? Con los más delicados matices entre lo noble y lo humilde, él decidía todas sus acciones de una manera correcta, que le hacía honor a sus sentimientos dulces y prácticos. No creo que tuviera idea sobre los pormenores de la creación del hombre, pero su dignidad humana y su alentadora determinación, que con el modo de actuar que él tenía, nunca hubo nadie que lo contradijera en lo más mínimo. Esto fue lo que me indicó desde mi interior la dirección a seguir. Para mí es un gusto, una alegría poder compartir noticias médicas, homeopáticas, noticias de salud con todos ustedes. Le doy la más cordial de las bienvenidas a todos los enfermos, médicos, visitantes, a los enfermos. Cambiar al mundo. Déjame intentarlo. Esta canción se la quiero dedicar. Esta es la segunda entrega de una semblanza que hemos preparado acerca de la vida del fundador de la medicina homeopática, Samuel Cristiano Federico Hahnemann Spies. 3 acontecimientos, 3 hechos históricos sobresalen en la historia de Sajonia. Si pudiera llevar esperanza a aquel que no encuentra futuro. En particular les quiero animar a que continúen su tratamiento homeopático, a los médicos un espíritu de buena voluntad, que le conozcan, y a nuestros visitantes, gracias.